¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por tenerme acá. Es un placer estar en Chile después de haber estado un buen rato en Noruega congelándome. Hoy día les voy a hablar un poco sobre lo que viene a ser una visión ecosistémica hacia la acuicultura, donde tratamos de reforzar la visión que venimos desarrollando en Noruega de qué es un ecosistema acuático y cómo es que a través de nuestra comprensión sobre él, cómo es sobre esta visión podemos construir el desarrollo que buscamos, ¿no? A ver cómo funciona esto. Ahora sí está más fuerte. Ajá. Con más fuerza. Ok, el menú del día. Voy a hablarles un poco sobre la acuicultura en cifras, que es algo que me imagino que la mayoría de ustedes ya tienen bastante presente. Una revisión bastante sencilla sobre cuáles son los efectos del cambio climático sobre el sector acuícola. Doris Soto les va a hablar mucho más de esto en mayor detalle y ella es una especialista internacional de mucho renombre y con mucha especialización y conocimiento local, así que no voy a entrar en detalle ahí. Y luego voy a hablar un poco sobre los ejemplos que estamos desarrollando dentro de la comunidad europea para tratar de anticiparnos a los impactos y mejorar nuestra gestión de los mismos. Cuando nosotros pensamos en la acuicultura, hace tan solo 5 años habían 500 especies que se cosechaban, hoy día son más de 700 especies, ¿no? Y producimos alrededor de 131 millones de toneladas de recursos marinos. Es solo para que se den una idea, el edificio más grande del mundo es el Burj Khalifa y ese solo pesa medio millón de toneladas, ¿no? Y a nivel global estamos hablando de una contribución de 313 billones de dólares, eso es más que el PBI chileno conjunto, y empleamos a entre 23 y 29 millones de personas, incluyendo empleos a tiempo completo, así como empleos a tiempo parcial, ¿no? Cuando vemos cómo se distribuye esta producción a nivel global, China es el rey de la acuicultura y tiene una concentración del 58% de toda la producción. Chile es el país número 10, Noruega es el país número 8, estamos entre 1.3 y 1.1 de contribución del mercado, ¿no? Sin embargo, después de China, la mayoría de los países están más o menos que a la par, las diferencias no son tan serias, ¿no? Y cuando vemos la acuicultura en cifras a nivel de Chile, vemos que hay una gran concentración en la producción a un número bastante restringido de especies. Esa es una estrategia distinta a la que toman muchos otros productores a nivel global que buscan diversificar la producción lo más posible. Acá se ha optado por entrar con fuerza con el salmón y entrar con fuerza con los mitílidos, ¿no? Y cuando comparamos nuestras estadísticas de qué es lo que está pasando entre Noruega y Chile, que son dos competidores innatos de la acuicultura de salmón, vemos que con el tiempo ambos países han tenido un crecimiento bastante explosivo. En términos de producción, Noruega es un poco más grande que Chile, pero esa brecha se hace mucho más corta en términos del valor del salmón en sí. Esto, yo la verdad, creo que es algo que deben ustedes hacer un esfuerzo en entender por qué, dado que la diferencia entre el valor de la primera venta del salmón chileno y el precio de exportación es tan solo del 2%. Sin embargo, cuando uno compara eso a nivel de Noruega, el incremento en valor es del 36%. Entonces puede ser que uno está exportando muy rápido, que la cadena productiva es muy corta, que no hay quizás una transformación productiva más avanzada que nos permite incrementar el valor, o de repente puede ser que los costos de producción a nivel local son mayores por tonelada. Entonces eso haría que haya mucho espacio para que Chile pueda crecer. Y un punto aparte, yo conozco muchos científicos e ingenieros acuícolas chilenos y son de los más competitivos que he visto en el planeta, en Dinamarca, en Canadá, en Noruega. Y principalmente son porque han crecido no teniendo todos los recursos accesibles y han tenido que ser muy creativos, ¿no? Y esa creatividad paga. Entonces, no solo hay que exportar biomasa, sino creo que también hay que dejar de exportar talento, ¿no? Y finalmente, cuando vemos los precios de salmón entre Noruega y Chile en relación a la media global, vemos que el salmón chileno, bueno, esto ya se los comenté, es un poco más caro que el promedio y a nivel de exportación está a la par con el planeta. Eso significa que tienen un techo que tienen que tratar de superar fuertemente en nivel de producción. No solamente es producir más, sino es producir de una manera que sea más efectiva económicamente. ¿Cómo es que el cambio climático afecta a la acuicultura?
nosotros tenemos 6 grandes vertientes identificadas en la literatura, ¿no? Por un lado, los incrementos en la temperatura del agua hace que haya disminuciones en el oxígeno, más floraciones algales nocivas, especies invasoras, que haya enfermedades y parásitos, cosas que ustedes conocen bien y que todos los países acuícolas las viven el día a día, ¿no? También estamos encontrando cambios en los patrones de las corrientes, de las olas, y eso hace que afecte las tasas de retención de muchas de nuestras basuras, así como disminuya la biomasa de especies de forraje que luego funcionan para hacer harina y aceite de pescado y alimento balanceado para especies como el salmón. Por otro lado, tenemos un incremento en el nivel del mar, que en algunos lugares es más extremo que en otros, pero generalmente eso condice a que haya un incremento de la salinidad de los acuíferos, ¿no? Y también que afecta a las áreas de retención de huevos y larvas, los nurseries, haciendo que estos se vean menos productivos. También tenemos el incremento de la frecuencia e intensidad de tormentas, así como sequías y un incremento muy alto del estrés hídrico. Todas estas cosas ya han sido mencionadas por sus autoridades antes de que yo empezara a hablar, así que creo que es bastante positivo que ya lo tengan muy presente. Y eso también nos alerta de que las circunstancias acá queman. Y eso es algo a lo que tenemos que encarar, no podemos esquivar, como me da mucho gusto escucharlo. Y generalmente cuando tenemos estos 6 problemas, la mayoría de los estudios a nivel internacional optan por ver cuáles son estos impactos a nivel de la industria o a nivel de una granja acuícola o a nivel de una localidad muy específica, y eso se traduce a 3 grandes impactos, ¿no? Que es un incremento en los costos, una reducción en la eficiencia productiva y una intensificación en la competencia por los espacios, ¿no? Estos 3 son los 3 principales ejes del problema. Sin embargo, cuando uno entendemos a los ecosistemas acuáticos y entendemos a los sistemas de producción acuícola solamente como nuestra granja, estamos teniendo una especie de miopía fuerte que tenemos que saltar, ¿no? Entonces, si yo les preguntase a ustedes, o si ustedes me hubieran preguntado a mí cuando yo era un estudiante de biología, ¿qué es un ecosistema acuático?, probablemente les hubiera hablado de plancton, les hubiera hablado de corrientes marinas, les hubiera hablado de biodiversidad. Pero los ecosistemas acuáticos son todos, ¿no? Desde la ballena azul hasta las zonas de Tierra del Fuego, desde la pesca industrial hasta los pescadores artesanales que cuestionan sus decisiones, desde la salmonicultura hasta el curanto, hasta los científicos que estudian a las especies que permiten que exista el curanto, ¿no? Nosotros tenemos una diversidad muy grande en lo que viene a ser los ecosistemas marinos y estos, bueno, acuáticos en general, y son sistemas muy complejos que tienen tanto subsistemas humanos como biofísicos, y que estos están acoplados, interactuando bidireccionalmente a través de componentes ecológicos, económicos, sociales y culturales. Si nosotros perdemos esto de vista y no entendemos el sistema complejo como un sistema complejo, estamos solamente tratando de aminorar los impactos en ciertas partes, y eso va a hacer que, por otro lado, nos muerdan, ¿no? Yo tenía un profesor que se llama Carl Walters, él es el creador del concepto del manejo adaptativo, y él decía que lo más importante en el manejo adaptativo es ser consciente de los vampiros cuando uno baja al sótano, porque siempre están escondidos y siempre te van a morder, ¿no? Y cuando vemos el mar, la imagen, el mapa es el cambio en las capturas pesqueras globales entre 1950 y el 2019, y todas las otras figuras muestran lo que se conoce como la aceleración azul, ¿no? Con el pasar del tiempo hay una intensificación en los usos de los espacios marinos en todo nivel. Hay ahora muchísimo más genomas o secuencias genéticas patentadas, hay áreas que están ya siendo concesionadas para exploración minera, hay un incremento muy fuerte en lo que viene a ser el tráfico marítimo, tenemos un megapuerto que está ahorita siendo construido en Perú que va a cambiar mucho al país vecino, tenemos una gran demanda por el espacio acuático para lo que viene a ser el uso de energía eólica, ¿no? Entonces, con el pasar del tiempo, esto nos obliga a saber que la acuicultura, que también es uno de estos componentes de la aceleración azul, está compitiendo muy fuertemente por un espacio que cada vez está siendo más pequeño y que está siendo más intenso en cómo es usado y menos, digamos, productivo en un sentido de cómo es que el cambio climático nos está afectando. Ante esto, la Comunidad Europea, y a través de la Comisión Europea, desarrolló una iniciativa para tratar de gestionar un instituto o
un ente que permitiese un financiamiento continuo de procesos de innovación y desarrollo con múltiples motivos, desde matemáticas hasta cambio climático, ¿no? Y ese es el Consejo de Investigación Europeo. Este consejo incluye a muchísimos especialistas, científicos, premios Nobel, es gente de la mayor capacidad de múltiples disciplinas y a través de múltiples países. Y lo que buscan hacer es tratar de asignar o evidenciar cuáles son las brechas de conocimiento asociadas a las metas de desarrollo que tiene la Unión Europea, ¿no? Este trabajo es un trabajo que a ellos significa prácticamente un tiempo completo, ¿no? Y en base a eso lanzan convocatorias que luego son financiadas por ese mismo fondo. Nuevamente, este es un fondo al que cada año todos los países aportan dinero y se maneja como si uno manejara un fondo de pensiones, ¿no? Así que se está cosechando los créditos, ¿no? Y bueno, entre el 2003 y el 2013 el financiamiento fue de 7.5 mil millones de euros, entre el 2014 y el 2020 es 13.000 y en la actualidad estamos hablando de 100.000 millones de euros, ¿no? Eso ha significado que países tengan que recortar su presupuesto para la promoción agrícola local para tratar de fomentar la investigación. O sea, ese es un cambio de chip bastante fuerte cuando lo comparamos con América Latina, ¿no? Y gracias al éxito que ha tenido el programa antes, ahora se ha generado este otro programa de financiamiento que es el Horizon Europe, que tiene 100.000 millones de dólares para un periodo de 7 años. Y estos proyectos tienen en sí 5 ejes temáticos: adaptación al cambio climático, vencer al cáncer, restaurar los océanos, ciudades carbono neutrales e inteligentes y suelos saludables. Estas metas se las han puesto para el 2030, o sea, mañana. Entonces, hay mucho interés para financiar estos proyectos y esos proyectos tienen unas características bastante únicas. Ningún país por sí mismo puede accederlos. Necesita ser un consorcio de múltiples investigadores a través de múltiples países. No puede ser de una sola disciplina, tiene que ser multidisciplinario y abarcar uno o más de uno de estas metas o estrategias. Y yo les voy a hablar de algunos ejemplos de proyectos en los que estoy trabajando ahorita que creo que van bastante cerca a las necesidades locales, pero como pueden ver, esto es algo que también se puede desarrollar a nivel local. Nosotros no tenemos una Comisión Europea para América Latina, pero tenemos muchas maneras para autofinanciar estos procesos y también para anclarnos a estos fondos millonarios que están ahorita utilizándonos como estudios de casos en vez de como partners en consorcios, ¿no? Uno de los principales proyectos en los que yo trabajo en NIVA es Ecoscope, y Ecoscope es un proyecto bastante ambicioso que lo que busca hacer es mejorar la gestión de los mares desde una visión ecocentrista o ecosistémica, ¿no? Ese proyecto se desarrolla a través de unos 10 paquetes de trabajo. En estos 10 paquetes de trabajo trabajamos 25 instituciones, que la mayoría son europeas, pero también hay una en Canadá y una en Filipinas, que buscan recopilar toda la información que está disponible, ya sea oceanográfica, física, de corrientes, prácticamente un análisis continuo y en tiempo real, extrayendo datos de todas las fuentes de información disponibles a nivel macro, ¿no? Eso luego se integra en unos modelos ecológicos, ¿no? Donde podemos ver quién se come a quién en el mar y cómo es que el cambio de ciertos parámetros ambientales afecta a estos componentes, afecta su crecimiento, afecta su supervivencia, y eso luego lo modelamos a nivel espaciotemporal. Y si podemos reconstruir el pasado, porque entendemos cuáles son los procesos que han desencadenado los cambios, podemos predecir el futuro, ¿no? Es como tener una bola de cristal, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un diagrama de quién se come a quién en el mar Egeo, y luego eso lo acoplamos a múltiples capas de información. Tenemos múltiples puntos por cada día y estos son datos a una escala espacial muy fina que nos permiten identificar cómo es que estos diferentes parámetros ambientales, desde la clorofila hasta la descarga de los ríos en el mar, está afectando la distribución de los impactos de indicadores ecológicos que nos son de interés, como el nivel trófico medio de las especies, la biodiversidad, qué especies están viéndose arrinconadas, ¿no? Y esto luego lo acoplamos a cadenas de valor que nos permiten cambiar estos indicadores y hacerlos pasar de una mirada bastante enfocada en aspectos ecológicos a cosas que son quizás un poco más sexys para políticos: empleo, ingresos, también para empresarios como márgenes de ganancia, contribución al PIB, así como contribución a la nutrición local,
¿no? Entonces, con eso, cuando nosotros corremos una simulación, podemos, no sé, imaginemos que cambiamos una política pesquera o tratamos de predecir cuál va a ser el cambio en una bahía una vez que uno ha incrementado la cantidad de granjas acuícolas en la zona, o cuál va a ser el efecto que va a tener la instalación de un parque eólico, ¿no? Todas estas son preguntas que podemos modelar, y el output de los modelos ya no solamente es cambios en la biodiversidad o en la distribución de las especies, sino es cambios en la proyección del empleo, ¿no? Cambios en la contribución a la economía. Y esto lo llevamos un nivel más y hemos desarrollado un videojuego para políticos, ¿no? Como una especie de flight simulator con lo que utilizan los pilotos de las aerolíneas para aprender a manejar. Es mucho más fácil meter la pata en una computadora y las consecuencias son mucho más bajas que si uno trata de hacer algo innovador en la realidad, que puede tener impactos de muy largo tiempo y de muy fuerte efecto sobre la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, esta es una plataforma que se llama el Marine Spatial Challenge, o el MSP Challenge, y lo que uno está haciendo aquí es incorporar no solamente a los modelos ecológicos en la parte de abajo, ¿no? Eso corre en el backend, sino también tenemos los datos en tiempo real de lo que viene a ser el tráfico marítimo, de lo que viene a ser dónde es que están pescando las embarcaciones, cuáles son los principales puertos, dónde está la energía, dónde están los parques eólicos, dónde está la acuicultura, ¿no? Cuáles son ámbitos importantes para la conservación, cuáles son ámbitos importantes para la recreación. Entonces, con esto nosotros tenemos mundos, ¿no? El Mar del Norte, el Báltico, el Mediterráneo, donde podemos intentar hacer modificaciones puntuales, y esas modificaciones puntuales las podemos rediseñar de manera participativa con diferentes usuarios. Y eso nuevamente nos permite ver impactos en diferentes escalas y en tiempo real cuando lo simulamos. Entonces podemos ver cómo existen trade-offs o concesiones mutuas entre objetivos de manejo. No podemos lograr todo sin un costo. Y entender cuáles son estos costos y dónde están en el espacio y a quién afectan en tiempo real nos ayuda a tratar de prevenir cuáles van a ser estas consecuencias negativas y a anticiparnos a ellas, ¿no? Entonces, esta es una cosa que para mí, por lo menos yo vengo de Perú originalmente, y en Perú no hacemos nada parecido a esto, y en ese sentido nosotros hemos dejado de reaccionar y estamos fuertemente anticipando estas consecuencias, tratando de hacerle frente transparentemente, ¿no? Y luego, otro proceso que hemos desarrollado es este otro proyecto, por ejemplo, también financiado por Horizon Europe, que tiene a 30 y tantas instituciones en más de 20 países. Chile, como pueden ver, es un estudio de caso, y hay una institución que ahorita se me dio su nombre, pero es un partner dentro de este proceso, ¿no? Lo importante aquí, o el motivo por el que elegí este proyecto para presentar, es porque Chile ya está incorporado a esta matriz de financiamiento, ¿no? Lo que siento que necesita es meterle todos los dientes, ¿no? Porque acá hay dinero que puede ser útil para tratar de cofinanciar procesos, ¿no? De investigación, ¿no? Y bueno, lo que trata el objetivo de este proyecto es nuevamente ver cómo y cuáles son estas concesiones mutuas cuando nosotros enfrentamos estrategias de adaptación al cambio climático, ¿no? Estas ya sean, por ejemplo, restaurar ecosistemas, o desarrollar medidas de conservación efectivas, o desarrollar una extracción o una producción de recursos hidrobiológicos que estén acorde con la naturaleza, ¿no? Hay múltiples sistemas que estamos desarrollando de soluciones basadas en naturaleza para tratar de minimizar impactos negativos, pero creo que lo más interesante para mí de este proyecto viene a ser que ha habido un muy fuerte proceso de participación ciudadana que incluye a la sociedad civil, que incluye a las ONGs, que incluye a las empresas y a los estados, para hacer parte de lo que estaban describiendo, que ya hay estos planes que tratan de anticipar cuáles son los impactos, pero no solamente tratamos de ver eso, de cuáles son los impactos que nos pueden llegar, sino que tratamos de desarrollar estas narrativas, ¿no? Que incorporan las trayectorias climáticas en términos de emisiones con las trayectorias de los patrones socioeconómicos que estamos viendo, ¿no? Y generamos escenarios plausibles para cada uno de estos contextos. Como pueden ver, son múltiples estudios de caso. Cada uno de esos contextos tiene variaciones bastante finas de qué significa un escenario de sostenibilidad global donde tenemos alta capacidad adaptativa y de mitigación,
o empresa nacional, donde tenemos una baja capacidad adaptativa de mitigación, o mercados globales, donde tenemos una baja capacidad de mitigación, pero una gran capacidad de adaptación. En general, lo que estamos viendo acá es que estas narrativas nos permiten a nosotros a operacionalizar estos modelos para luego volver a simular efectos, y esta simulación de efectos nos permite nuevamente devolverlo a la ciudadanía y trabajar con los políticos y tomadores de decisiones, así como para la industria, para avanzar hacia un desarrollo sostenible. Otro proyecto, ya sé que estoy corto de tiempo, es ese de Need for Ocean, pero acá quizás lo que quiero resaltar, este proyecto busca tratar de mitigar los impactos negativos del desarrollo de la energía renovable en el ámbito marino, sobre todo impactos de competencia por espacios marinos e impactos asociados a la construcción y a la misma infraestructura, ¿no? Y parte de este proyecto, al menos lo que a mí me ha parecido más interesante, es que somos 13 instituciones los que estamos participando, 5 de ellas son empresas gigantescas, ¿no? Como DNB o Equinor o grandes empresas multinacionales productoras de esas plantas, ¿no? Pero lo que ha sido brillante es que todas estas empresas se han juntado para exponer cuáles son los retos que tienen. Eso demuestra una vulnerabilidad que es muy extraña en muchos sectores, ¿no? Donde uno dice cuál es el esqueleto que tienen en el closet, ¿no? Y cuáles son los problemas que tienen y cómo es que los están viendo y qué podemos hacer, invitando a la academia e invitando a los estados a contribuir a desarrollar estándares de innovación y estándares de aplicación de estas nuevas tecnologías. Y aparte, otra cosa brillante que tiene este proyecto es la creación de estos laboratorios de innovación donde las empresas y los ingenieros de las empresas cofinancian el desarrollo de startups. O sea, mejor dicho, las empresas cofinancian, los científicos cooperan para que estas startups desarrollen soluciones que luego ellos llevan y aplican. Entonces, es un proceso que le permite a la empresa abaratar costos a través de la cooperación. Y finalmente, uno que creo que les va a resonar bastante, este no viene del financiamiento del Horizon Europe, sino viene del FHF, que es el fondo financiero del gremio de exportadores de productos hidrobiológicos de Noruega, ¿no? A todas las empresas noruegas que exportan se les cobra un impuesto, ¿no? Y ese impuesto sirve para generar un fondo de inversión y ese fondo de inversión luego financia procesos de innovación en tecnología que es útil directamente para esas empresas, ¿no? Entonces es un fondo que se administra independientemente, pero que es nutrido exclusivamente por las exportaciones de productos hidrobiológicos. Y como pueden comprender, la salmonicultura en Noruega es el principal motor de esta contribución. Y por lo tanto, una de las cosas que les preocupan a ellos, como les preocupan a ustedes, son las pulgas, ¿no? Y estos copépodos que nos generan muchos dolores de cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Hemos estado desarrollando una cámara que nos permite tener una capacidad muy fina de tomar fotografías, miles de fotografías, en un muy corto plazo a gran nivel de magnificación. Y luego, utilizando algoritmos de machine learning o inteligencia artificial, estamos haciendo que las computadoras aprendan a identificar las especies de copépodos y de zooplancton en el mar en tiempo real, ¿no? Y mientras que los científicos en el primer nivel de validación tenían una efectividad del 83%, la computadora tenía una del 98%, ¿no? Entonces, es una cosa bastante interesante cómo las computadoras han aprendido a hacer este proceso de identificación, ¿no? Se ha entrenado con más de 30.000 fotos. Y bueno, eso genera reportes interactivos que facilitan los procesos de toma de decisiones. Y todo empieza con el desarrollo de una tecnología que luego se prueba en un laboratorio, luego se entrena un algoritmo y luego se implementa en el mar. Y estamos generando, todavía no hemos llegado a la zona de implementación, pero estamos ahorita trabajando en el diseño de esa boya que está toda mandando señales en tiempo real a un hub que integra información no solamente de estos sensores, sino de múltiples otros sensores de industrias. Entonces, lo interesante de este proyecto de la aproximación noruega a integrar datos es que en muchos casos no sabemos la información que hay disponible y tratamos de recrearla, tratamos de retomarla, pero esta información ya existe y todos podemos beneficiarnos si todos sabemos qué es lo que hay. Y en ningún momento te dicen, la empresa tal me dio este dato, pero ese dato está entre todos los datos que están disponibles para un mismo territorio. Y este es un sistema que es de acceso abierto. Entonces la gente, independientemente del sector en el que está, puede utilizar estos datos. Y antes de irme, hace un par de meses, en marzo, se firmó un acuerdo entre Noruega y Chile para fortalecer la cooperación en términos de acuicultura y pesquerías.
Y eso es algo que nosotros en Noruega estamos viendo con ojos muy buenos, porque tenemos muchas ganas de aprender de ustedes y colaborar con ustedes. Y creemos y esperamos que esto se traduzca en fondos de financiamiento que nos permitan a nosotros encarar estos problemas que nos van a afectar a ambos sectores productivos por igual, ¿no? En síntesis, los ecosistemas acuáticos son más que agua y biodiversidad, estamos metidos nosotros ahí. Las iniciativas de adaptación al cambio climático para el sector acuícola no solamente deben tratar con la escasez de agua o la prevención de pérdidas productivas, sino que para hacerle frente a estos problemas hay que innovar. Y no solamente en tecnología, sino también cómo planificamos, cómo cooperamos, cómo transparentamos nuestra información y nuestros problemas, cómo salimos de nuestros silos de disciplinas, cómo fomentamos la institucionalidad, las reglas claras y los derechos humanos. Bueno, ha sido un placer. Muchas gracias.